Voces y silencios. Música, sueños, magia. Palabras silvanadas en el pensamiento. Pensamientos navegando en la voz. Hechos de palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Entre voces y silencios nos va haciendo la palabra. Hechos de palabra. Todos los miércoles desde Radio Hermes, antes del atardecer. Juana Manso, maestra, escritora, traductora, periodista, fue una de las grandes teóricas de la educación nacional. Fundó su propio periódico, creó escuelas, dirigió escuelas, educó a sus 2 hijas. Ella llevó adelante su familia. Juana Manso trazó políticas educativas desde las primeras para nuestro país. Fue una mujer que amó la educación, que amó las infancias, pero creo yo, y esto me animo a decirlo, amó la vida, amó a los seres humanos. Entonces, se dedicó a pleno a todo eso. Juana Manso fue la precursora del feminismo en la República Argentina, porque cuando vivenció situaciones muy dolorosas en ella misma, en el grupo familiar en que le tocó vivir y en la sociedad en la que le tocó vivir, ella se hizo cargo y luchó por sus derechos. Juana Manso nos ha dejado un legajo y un legado muy importante, no solo a las mujeres, sino que también a los hombres. Y su legado
tanto como educadora, cuanto como mujer. Trasciende las fronteras de su país. Trasciende también a donde primero llegó, que son países hermanos, Brasil y Uruguay, y es hoy ejemplo no solo en Latinoamérica, en el mundo. Juana Manso nació en Buenos Aires el 26 de junio de 1819. En unos días se cumple un nuevo aniversario de su nacimiento y por ese motivo la traemos hoy aquí, pero hay otro motivo que lo iremos descubriendo a medida que avance el programa. Un poco tiene que ver con la charla, la conversación que vamos a tener hoy en esta mesa. Que ya, me imagino yo, están viendo que estoy muy bien acompañada. Vamos a ir develando secretos. Juana Manso murió muy joven, pero tenía 55 años apenas. Pero en esos 55 años vivió con dignidad y a fondo su vida. Y por eso hoy la estamos recordando. Ojalá su pensamiento se difunda más y sea llevado al seno de las familias. Porque es uno de esos personajes que estaría bueno tenerlos en casa, conversar y reflexionar en casa sobre ella. Y ahora sí, buena tarde para todos. Aquí comienza Hechos de Palabra. Mi nombre es Alicia Nigro y te propongo que nos acompañes en los 90 minutos que ya se han iniciado. En la operación técnica, Pablo Duarte nos pone al aire desde Radio Hermes hacia vos. Pablo, quienes me acompañan hoy, y yo estamos en Radio Hermes, aquí, en la emisora. Y vos estás en algún punto de este infinito que habitamos, haciendo de la magia una realidad, porque este presente será nuestro presente cuando vos lo dispongas. Vos elegís. Y podés elegir escucharnos en forma directa, y entonces ya estás en www.radiohermes.com. O a lo mejor decidiste hacerlo, porque te viene bien, en forma diferida. Y tenés muchas opciones para hacerlo de esa manera. Nos podés encontrar en YouTube, en el canal de Radio Hermes. Ahí nos ves y nos escuchás. En forma directa también podés vernos y escucharnos porque está la opción ver. Y en forma diferida tenés también Spotify para escucharnos. Y tenés el podcast de la emisora. Y tenés muchas otras formas más que te las iremos diciendo a través del programa. También a través del programa irán apareciendo los teléfonos y los celulares a donde nos podés llamar o dejarnos un mensaje. Lo mismo con nuestros correos electrónicos. Te cuento, el de Hechos de Palabra es que no existe @yahoo.com.ar y el de Radio Hermes es radiohermesweb@gmail.com. Bueno, dicho todo esto, te cuento que el primer tema que escuchamos, porque hoy arrancamos con música, es un tema del Chango Spasiuk, nuestro querido Chango Spasiuk, que nos acompaña todos los días con su tema Infancia como cortina. Esto que estamos escuchando ahora. Ese tema, El Monte. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa y la vamos a hacer con el Chango, porque nos va a acompañar, como te dije, toda la tarde. Canción de cuna, pero en este caso el Chango puso el tema, la música, ejecuta la música, pero vamos a escuchar y a disfrutar a Lorena Astudillo haciendo el tema. Cuando tú descansas, creas mundos nuevos, tu mente se libera sobre los
la mañana y tu desayuno te espera en la cama, disfrutando el día, tú te darás cuenta que si duermes puedes jugar otra vuelta, lleno de esperanza para el día nuevo, sueños de niñez. Abre tus ojitos, llegó la mañana y tu desayuno te espera en la cama, disfrutando el día, tú te darás cuenta que si duermes puedes jugar otra vuelta, lleno de esperanza para el día nuevo, sueños de Recuperar el sentido verdadero de las palabras que fueron vaciadas de su contenido, porque vaciándolas se vacía el pensamiento. Hechos de palabra, por www.radiohermes.com. Hoy estamos en compañía del poeta Alberto Extremera, que es columnista de Hechos de Palabra. Él nos trae siempre distintas propuestas literarias y las desarrolla. No es la primera vez que estábamos con Alberto, pero Alberto hizo otra propuesta, porque hay un libro que queremos presentar. No sé si sale bien, así. Haciendo Caminos. Sobre este libro hoy vamos a conversar, y acá hay parte de las responsables de este libro con nosotros. Se trata de 3 docentes que nos vienen a proponer una reflexión, no una, las que queramos, sobre la práctica docente. Y además nos trajeron este libro, como les dije recién. Ellas son la profesora Gabriela Mefano, docente en instituciones públicas de los niveles primario y terciario y regente en un instituto de formación docente. Gabriela además es profesora de teatro. Yo como no puedo parar de pensar algunas cosas, y en Hechos de Palabra, Gabriela, vos vas a ser invitada nuevamente para que nos vengas a contar sobre todo tu trabajo como docente en teatro. Bueno. Es un tema interesantísimo y acá abordamos también esos temas. Así que muy pronto vamos a estar en comunicación. Si vos deseas volver, hay que ver. Me imagino que sí. La profesora Gabriela Mefano acabo de presentar. Ella está en actividad en estos espacios que mencioné en forma general. Después nos va a decir cada una aquello que considere que está bueno profundizar sobre su propia trayectoria. Está con nosotros Marta Maruco.
Marta Maruco tiene una larga trayectoria en educación en distintos niveles. Ya vamos a hablar de eso. Marta es maestra normal nacional. Yo también. Todavía quedan, Sí, por sí. suerte. Es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA. Fue docente en los niveles primario, medio y continúa en el nivel superior. Continúa su actividad como docente. Integra desde su creación lo mismo que la compañera que tenemos aquí, Liliana Capuano, desde su creación en 2009, un espacio maravilloso que es un espacio de reflexión, es un grupo de reflexión sobre la práctica docente del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. También Gabriela forma parte de este grupo de reflexión y Marta coordina las actividades en ese grupo. Marta después nos va a contar seguramente algunas anécdotas o cuestiones que tienen que ver con la práctica educativa de Marta. Sería interesante que pudiéramos traer, yo si me animo también voy a contar algunas, si da para hacerlo, porque prefiero no ser muy autorreferencial, pero a veces está bueno volcar ciertas experiencias porque se enriquece la conversación. Y Liliana Capuano, que fue el nexo junto a Alberto Extremera, que hoy nos está dando esta oportunidad de encuentro aquí en Hechos de Palabra en Radio Hermes. Liliana Capuano es profesora del nivel inicial. Se desempeñó como docente a cargo de salas de jardín maternal y se jubiló como directora de un jardín maternal. También forma parte, como dije antes, de este grupo de reflexión desde sus inicios. Dicho todo esto, quedan a un lado las cuestiones formales de presentación y nos metemos de lleno a la conversación. Gracias por estar aquí, por estar en Hechos de Palabra y por darnos esta oportunidad de escuchar todo lo que nos traen. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por habernos invitado a nuestro carácter de maestros, profesores, docentes de aula. Claro. Nunca hemos dejado de serlo. Claro. En los muchos años que llevamos en esto. Y es tan importante que la palabra de los maestros y de los profesores que viven desde adentro, la problemática educativa se difunda para intercambiarla con todos, porque a todos y a todas nos llega y nos afecta y nos fortalece o nos debilita la educación que recibamos. Claro que sí. Ya el hecho de utilizar estas palabras, grupo, de reflexión sobre la práctica docente, sobre la propia práctica, es internarnos en un tema, creo yo, como docente y como ciudadana, de suma importancia, porque no siempre está nuestra palabra ahí, entre las letras de un libro. Y este libro me encantaría que ustedes nos vayan contando de la manera en que quieran hacerlo. Primero, cómo se conformó el grupo, porque yo dije muy poquito. Segundo, en qué institución están trabajando ustedes, cómo surge la idea de este grupo de reflexión. Uh-huh. Y bueno, de alguna manera esto es una especie de síntesis laboriosa de unos cuantos años, ¿no es cierto?, del grupo. Sí. Cómo fueron llegando a esto y cómo lo tenemos hoy aquí
en la mesa y cómo lo van a seguir difundiendo, me imagino yo. Sí, el libro se escribió cuando el grupo cumplió 10 años de existencia. Cuando digo 10 años me refiero a que comenzamos a trabajar en 2009 y continuamos hasta la actualidad. Han cambiado sus integrantes, pero hemos mantenido un enfoque, un modo de entender la docencia y la reflexión sobre nuestro trabajo, que felizmente lo hemos podido seguir desarrollando en todo este tiempo. Claro. Me parece interesante, para que inmediatamente mis compañeras lo retomen, explicar por qué en tanto docentes de aula, de escuela, nos constituimos como grupo de análisis de nuestro trabajo en un espacio cultural como es el Centro Cultural. Claro, por eso yo quería que contaran Sí. primero algo sobre el Centro Exacto. Cultural Sí. para llegar a la existencia de este grupo, que ya tiene varios años. El Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini seguramente lo conocen, lo encuentran en pleno centro, en la avenida Corrientes, frente al Teatro San Martín. Hermoso edificio. Hermoso edificio. Y es parte de una larga historia del movimiento cooperativo en la República Argentina, que empezó a través de las cajas barriales de crédito y que a partir del 76, durante el golpe militar, debió constituirse en banco. Claro. Por una presión externa o dejar de funcionar. De modo que lo que era la acción barrial se concentró en el centro de Buenos Aires. No fue una libre elección pasar de ser una mutual a una caja, a un banco. Insisto, fue por presión. Una diferencia interesante a marcar es que cuando el movimiento cooperativo, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, creaba en los barrios las cajas de crédito, en esas cajas no había ganancia de la que se apropiara alguien en particular, Claro. sino que, además de los gastos que demandaba el funcionamiento, el plus, la plusvalía que se obtenía, volvía al barrio Claro. a través de acción cultural, de Yo acción recuerdo educativa. de mi barrio de infancia el Hogar Obrero, Claro. por ejemplo, Sí, que sí, gracias al Hogar Obrero muchas personas construyeron su Claro. casa sí. Sí. y que lamentablemente se perdió y fue tremendo antes de que se constituyeran en bancos, ¿no? Sí, en realidad el Hogar Obrero desapareció lamentablemente como tal, Sí. antes de ser, Sí, de mucho que antes. apareciera la ley Sí. de este tipo de entidades. Bueno, para retomar el origen de nuestro grupo, en ese hermoso edificio que vos mencionabas, funcionan, además de salas teatrales, de salas de espectáculos, una interesante biblioteca, funcionan varios departamentos. Ujú. Uno es el Departamento de Educación, y en ese Departamento de Educación se constituyeron grupos de investigación Claro. sobre cuestiones educativas definidas, delimitadas. En 2009, quien era entonces el coordinador del Departamento de Educación, Pablo Imem, nos convocó a Liliana Capuano, a Hugo Linsbeig, el esposo de Liliana, Ujú. y a mí, porque nos conocíamos previamente, por nuestra vinculación con el movimiento cooperativo, con la propuesta de formar un grupo de docentes que quisieran voluntariamente encontrarse los sábados de cada 15 días para conversar, para analizar los problemas, las dificultades, los logros de la vida cotidiana en la escuela. Y así nace este grupo que en un primer momento tomó un nombre extraño,
Es decir, ¿por qué digo extraño? Porque la primera cosa que nos pusimos a discutir era nuestro carácter de trabajadores. Claro. Sí, los docentes somos trabajadores, pero ¿qué clase de trabajadores somos? ¿Qué tenemos en común y qué tenemos de distinto? Claro. No superior o inferior, sino distinto con el resto de los asalariados. Indagar acerca de nuestra identidad laboral docente. Y entonces apareció la idea de que, como todos los trabajadores, nuestra acción transforma. Uh-huh. Transforma materias primas, elementos naturales en todo lo que estamos viendo y que nos rodea en este... Por eso la docencia también está tan ligada al arte. Exacto, efectivamente. Porque es una transformación creadora. Y la transformación, para transformar, hay que modificar, hay que violentar aquello que era inicialmente. Y entonces nos causó gracia llegar a esta idea y dijimos, bueno, nos podemos denominar trabajadores violentos, desde el punto de vista de que toda transformación exige cambios. Claro. Y los cambios, como modificación, generan problemas, irrumpen, dificultades, etcétera, etcétera. Después pensamos que no quedaba muy bien presentarse en sociedad como trabajadores violentos. Había que explicar mucho. ¿Para qué? Y entonces dijimos, bueno, llamémonos grupo de reflexión, porque nuestro propósito era encontrarnos, en este caso, 4 docentes en ejercicio experimentados. Ya nombré a Liliana, a Hugo, del cual vamos a volver a hablar, y Pablo Imen, coordinador, que también es docente universitario, e integró como tal, claro, a la par que el resto. Y éramos 4 veteranos y 8 jóvenes y jóvenes recién recibidos, que estaban recibidos de maestros de grado, egresados de los profesorados para la enseñanza primaria, y que estaban viviendo, gozando y padeciendo las dificultades enormes que tienen siempre los docentes, por muy diversas razones, y particularmente quienes recién se inician. Claro. De modo que en esos sábados por la tarde había muchas lágrimas de impotencia, uh-huh, en los que recién empezaban, y allí los que teníamos ya un recorrido tratábamos de buscar, de encontrar con ellos caminos, pero les pedíamos, yo especialmente, que fui quien coordinó el grupo, actualmente lo coordina Liliana. Bueno, acá me dicen que no. Tratábamos de... Tiene una disputa. Bueno, a esta altura hay una logramos la horizontalidad. Todos coordinamos. De alguna manera eso es una postura sobre coordinación. Por supuesto, está muy bien. Por supuesto. Pero le marcaba esto porque evitábamos apelar a los libros, uh-huh, para encontrar elementos que nos ayudaran a reflexionar sobre nuestros problemas. Mi pedido en el momento inicial era: tomemos en cada encuentro el relato de aquello que les haya pasado y que quieran compartir, uh-huh, para analizarlo juntos, de modo que no sigamos dependiendo de lo que dijo tal o cual autor, no porque rechacemos la teoría, claro, sino porque pensamos que uno de los grandes, o tal vez el gran problema educativo, es que las decisiones sobre qué estudiar y cómo formarse para maestros, los toman especialistas, funcionarios políticos, técnicos, que no siempre han vivido la realidad del aula. Uh-huh. Y entonces elaboran propuestas muy sólidas,
Muy literarias. muy interesantes, muchas de ellas, Para mí muy literarias. pero que tienen una gran distancia, porque la gran problemática del que enseña es, bueno, de acuerdo, yo acepto y me guío por la postura de tal o de cual, por tal o cual corriente pedagógica, psicológica, didáctica. Pero yo lo que tengo que hacer es no solo conocerla formalmente, sino convertirla en acción Claro. para hacerlo accesible. Serían como herramientas para poder conocer la propia realidad. Y entonces, y quiero cerrar esta primer partecita. No que nos digan como Sí. receta, No, efectivamente. tal o cual cosa es lo que tenés que efectivamente. hacer. Entonces, cada encuentro, en cada encuentro lo iniciábamos sin saber lo que iba a ocurrir. Claro. Porque el pedido era, Como en el aula. sí, bueno, a ver quién quiere contar, qué hizo, qué le pasó, qué encontró, qué dificultades. Y ahí reflexionábamos muy profundamente, porque cada uno recibía el mensaje del compañero, de la compañera, y lo trasvasaba por sus propias experiencias, por su propia mirada. Y a medida que ese primer año trabajamos fundamentalmente con esto. Después sí, ya empezamos a consultar bibliografía, pero no cualquier bibliografía. Buscamos libros escritos por maestros, por docentes de aula, que además de realizar experiencias sumamente valiosas, habían escrito acerca de las mismas. Claro. Me refiero al maestro Luis Iglesias, a la maestra Olga Cosettini, a Gesualdo Sosa, el uruguayo, entre nosotros, y podríamos ampliarlo a grandes maestros Que los europeos. hay muchos, sí, sí. Efectivamente. Sí, sí. Y esto fue todo un logro, se constituyó en una experiencia muy interesante. El primer y el segundo año estuvimos analizando y debatiendo este tipo de cuestiones, y después vamos a ver que fuimos avanzando. Podemos pensar que nuestra historia la podríamos ejemplificar con un resorte, que el resorte se vuelve sobre sí mismo para avanzar, recuperando y modificando. Claro, al mismo justamente tiempo. yo te iba a hacer una pregunta al respecto, porque bueno, vos hablabas un poco como algo que ocurrió. Seguramente no va a ocurrir nuevamente lo mismo, pero supongo yo que los lineamientos que ustedes se proponen para el funcionamiento del grupo siguen siendo los mismos, aunque haya modificaciones a través de la propia experiencia y a través de esa renovación del grupo, porque los grupos tienen vida y vienen con otras cosas. Sí, Cambian constantemente porque el que ingresa trae. Yo te respondería, y me gustaría que se fueran incorporando Liliana y Gaby, que el libro se escribió, es decir, la historia de nuestro grupo responde a interrogantes que no aparecieron todos juntos, Claro. sino que fueron surgiendo, se fueron modificando y generando nuevos interrogantes. En primer lugar nos preguntamos, ¿quiénes somos? Uh-huh. De ahí pasamos a tratar de reconstruir el recorrido que habíamos hecho y a dónde habíamos llegado. Entonces, ¿quiénes somos? ¿De dónde partimos? ¿A dónde estamos? Y con un sentido prospectivo, Claro. ¿hacia dónde consideramos que debemos ir? Claro. Tal cual como es la historia. Y que la historia está viva, ¿no? Exacto. Cuando uno habla del pasado, sí, es algo que ya pasó, no vamos a poder modificarlo. Pero sí ese pasado nos puede modificar este presente. Por supuesto. Seguramente lo modifica. Y sí. cómo lo interpretemos, también va a haber consecuencias en el presente. Yo lo que diría es que el basamento nuestro sigue siendo la práctica. O sea, volver a la práctica, escribirlo si se puede, y que entre todos después lo discutamos, lo reflexionemos y demás.
Desde el 2016, 15, que sube el gobierno de Macri 15, todo ese torbellino de cosas que ocurrieron provocaron en nosotros mismos como maestros y maestras en las aulas acontecimientos inesperados. Sobre todo para la gente más joven, porque cuando yo los escuchaba recordaba cosas que había vivido en otras épocas, en los 90, principios del 2000 y demás. Y a veces no podíamos ni siquiera ponernos a pensar en lo que habíamos hecho en el aula. Pero el día que por esas casualidades, no son casualidades, pero alguno de nosotros escribía algo o mandaba una grabación por WhatsApp de lo que estaba haciendo, inmediatamente volvíamos a sentir qué éramos y para qué estábamos en el grupo y en las escuelas. Claro, ¿no? La pertenencia se cuestiona todo el tiempo. Claro, pero la práctica, ¿no? La práctica y lo que hacemos, y el grupo creo que en realidad hubo como dos grandes épocas, ¿no? En cambios de personas. La primera, que es la que cuenta Marta, donde estábamos nosotros 4 con los más jóvenes, que a veces era una angustia, porque ellos tenían muchas ganas de hacer, muchas ganas de cambiar cosas, y venían y lloraban y se angustiaban, y nos parecía que nada era posible hasta que salía algo, ¿no? Y salía la luz y ahí empezábamos. Cuando los más jóvenes dejaron, pero no dejaron en sí porque no estaban a favor de lo que hacíamos, sino porque buscaron otros caminos, ¿no? Claro. El gremio, seguir estudiando, ir a la universidad, trabajar en los institutos de formación, se acercaron otras compañeras y compañeros. Y de ahí, de ese grupo, quedamos una parte. Algunos porque se jubilaron y no quisieron seguir haciendo esto, otros porque la vida también los dio vuelta, pero quedamos dando, somos 7, 8 ahora del primer grupo. Y a veces hay que remarla mucho para poder reunirnos, y todos los años empieza el año y decimos, sí, este año seguimos, este año yo pensé cuando lo dije al principio de año me van a decir que terminamos. Y no, absolutamente todos los que estaban trabajando tenían la necesidad de seguir reuniéndonos. ¿Para qué? Para poder hablar de lo que nos pasa, pero no como catarsis, no es que nos reunimos a llorar y bla, bla. No. Nos reunimos y sale Pablo y nos cuenta cómo él enseña filosofía a sus alumnos de la secundaria, y sale Paula y nos cuenta cómo está haciendo libros con sus alumnas y alumnos de 6º y 7º grado. Y a nosotros que ya no trabajamos, no sé, es como una oleada de vida. ¡Qué vida! ¡Qué gratificante es esto, ¿no? Y nos angustiamos cuando uno de ellos dice, no, estoy explotado y quiero dejar la escuela, y vos decís, bueno, no. Pero si sos docente, por esos minutos pasás a diario. Claro, si no es a diario, aunque sea una vez al mes, lo que pasa es que realmente porque es muy difícil hoy ser docente. Es muy difícil, las familias la están pasando muy mal, por ende las niñas y los niños que vienen a las escuelas están pasando además hemos pasado mal. Cosas inéditas que han dejado huella en lo personal y en lo institucional, como por ejemplo, además de lo económico, que es muy grave, y de todo lo que más o menos enumeraron ustedes, hemos pasado por algo insólito como fue la pandemia. Exacto. Que ha hecho, eso va a hablar Gaby. que ha hecho que nos replanteemos una serie de cuestiones en relación a la escuela sí, la escuela no, pueden ir a la escuela, no pueden ir a la escuela, ¿cómo seguimos educando? Bueno, ahora vamos a hacer un paréntesis. Este es el primer bloque, es el más largo, ya estamos en el segundo segmento de la tarde, nos falta un minuto para eso, y vamos a hacer una pausa, como son siempre las pausas acá, con música, y vamos a escuchar de nuevo al Chango Spasiuk, y vamos a escucharlo en ¿qué tema? En Infancia, nada más ni nada menos. ¿Por qué lo habré puesto? Este tema es cortina de nuestro programa, ya lo dije al inicio, pero yo me reitero, amo este tema.
Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Entre voces y silencios nos va haciendo la palabra. Hechos de palabra. Todos los miércoles desde Radio Hermes, antes del atardecer. Son las 16:49. Esto es Hechos de Palabra. Estamos en Radio Hermes, www.radiohermes.com, disfrutando de una conversación con 3 docentes que nos traen, como resultado de un largo camino, este libro, Haciendo Caminos, que te lo recomiendo. Aquí se habla mucho y más profundamente de esto que estamos conversando ahora y de temas que le interesan, doy fe, a los docentes. Yo como docente lo he leído y me parece que es una propuesta diferente. Yo dejé pendiente una preguntita, pero Marta va a cerrar un poco estos 2 primeros momentos de esta agrupación, de este grupo de reflexión, y enseguidita después vamos a retomar la pregunta que yo dejé flotando en el aire, que tiene que ver con el presente, con hoy, sí, en la República Argentina por lo menos. Sí, como decíamos, no quisimos adoptar desde el inicio una determinada metodología, un modo de reflexionar. Sentimos que debía surgir de la propia vida, a través de lo que nos pasaba o de lo que nos había pasado a quienes ya no trabajaban. Pero con el andar fuimos acuñando una metodología. Uh-huh. La propuesta era, en un primer momento, contar, pero luego pasó a ser escribir. Escribir algún relato de aula, de experiencias, de situaciones vividas. ¿Y por qué escribir? Porque la escritura objetiva el pensamiento, lo materializa. Claro. De modo tal que en el momento de escribir posibilita nuestra propia interacción con nuestro pensamiento frente a la fugacidad del oral. Lo escrito consolida. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, lo escrito, al ser leído por otros, admite tantas interpretaciones como personas lo leen. No hay un libro, no hay un escrito. Los libros se rehacen, el lector se reescriben construye y reconstruye. Y esto es sumamente interesante porque ¿qué descubrimos? Que lo que hacíamos, y lo contábamos con la naturalidad de algo que había pasado, había fundamentos teóricos, que los teníamos tan incorporados en el hacer que ya ni recordábamos tenerlos. Claro. Entonces, cuando un compañero escribía y otro decía, esto que hiciste vos, lo explicaba tal o cual, en tal libro, de tal manera, entonces empezamos a descubrir algo que es como una especie de entelequia, que los docentes construimos conocimiento, es como un eslogan. Y ahí encontrábamos cuál es nuestra construcción. No hacer nuevas teorías, no convertirnos en un investigador formal,
que determina primero el problema y después va a buscar los indicadores en la realidad, sino que nosotros partíamos de la realidad y la problematizábamos. Claro. Y esto es lo que nos permitió, desde nuestro punto de vista, persistir durante tantos años. Porque si bien en algún momento la asistencia regular éramos más, ahora se compensa también esta disminución cuantitativa con los lazos que hemos establecido con otros docentes, con otros grupos de docentes, con los que seguimos interactuando, aunque no sean integrantes estables del grupo de reflexión. Claro. No, y un poco sumándome a esto que dice Marta, lo que nos dimos cuenta cuando empezamos a encontrar como estas líneas en común, estos fundamentos, nos dimos cuenta que teníamos un posicionamiento político-pedagógico desde donde educábamos, desde donde habitábamos las escuelas. Y un poco tomando tu pregunta y ligando eso, tenemos uno de nuestros compañeros siempre dice, y yo coincido plenamente, que somos mejores docentes a partir de participar en este grupo. Y que cada vez que vamos al aula nos llevamos un pedacito de cada uno y de lo que fuimos hablando, porque realmente nos construimos como docentes en ese ir y venir del aula y desde esto que objetivamos y conversamos. Y por ejemplo, yendo a la pandemia, que es como una situación muy reciente, donde hubo que, yo creo que yo tuve que, en lo personal, que volver a las preguntas básicas que nos hacemos en el grupo, ¿no? Porque decía, bueno, en este contexto, ¿cómo hago para que aprendan? Había como una intención de traspasar esa pantalla, que era nuestra única herramienta, para que aprendan, para abrazar desde algún lugar y lograr que ahí se construya algo. Claro. Y también recuerdo, con estas cosas que contaban del grupo, con estos momentos que tenemos de más encuentro o más álgidos, que, por ejemplo, yo que estaba a 11 horas Zoom por día, Zoom Meet o lo que fuere, me costaba entrar a nuestras reuniones de grupo también a través, ¿no?, del Zoom, y cuando estaba como ya promediando dije, ¿cuántas cosas hubiesen sido más fáciles si hubiese recurrido al grupo? Como que en ese momento sí me llevé lo que había de charla, de construcción de fundamento, y eso me sostuvo, pero me perdí de lo que producía traer esa imposibilidad que había en ese momento de decir, bueno, sí, hay un montón de cosas que se pudieron hacer, porque creo que se hicieron muchísimas cosas, sí, yo también. Pero hay un montón de cosas que no sucedían, y no por conservadurismo de que la educación tiene, en el caso mío, digamos, yo a la mañana estoy en primaria, en aula, claro, en este momento en segundo grado, ¿no? No porque tiene que ser en ese formato, claro, sino no. Porque ese formato, con todas las cosas que podemos tener para hablar del formato, permite que se conecten entre ellas y entre ellos. Hay algo de lo colectivo que en la pantalla faltando. No se daba. Claro que sí. Pero además había un entrar, me parece a mí, ¿no?, en las casas, en las familias. El maestro iba a las casas, los chicos no iban a la escuela. Y las casas, las familias, no son la escuela. Era algo, además de novedoso, en el sentido de que nunca se había vivido algo así, también hasta tenía sus propias complicaciones, porque no todos tenían una computadora, no todos los alumnos contaban con eso, no todos los papás estaban en condiciones de recibirlos en casa. Había, porque hubo una época en la que los padres igual iban a trabajar y los chicos se quedaban en casa. Fue bastante complicado, y ahí el docente tuvo que mostrar, me parece a mí, toda esa capacidad creadora, creativa, con la que cuenta, porque si no, no se sostiene en el sistema. Sí, hubo también algo mucho... En donde me parece a mí que entraba lo que marcaba Marta, que tiene que ver la propia práctica, la reflexión sobre sí o sí tenía que reflexionar ahí.
sobre su propia práctica. ¿Cómo hago esto? ¿A dónde voy si hago esto? ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir si hago tal otra cosa? Esa reflexión que siempre se supone tenemos, pero más profunda aún me parece a mí, porque los recursos no eran los mismos, porque los ámbitos no eran los mismos, porque estábamos todos muy angustiados, todo ser humano, con lo que estaba ocurriendo. Nos estaba ocurriendo algo en relación al tiempo, en relación al espacio, en relación a la vida cotidiana. Parecía una película de ciencia ficción, pero era bien real, ¿no? Y sí, había que preguntarse, no, había que resignificar un montón de cosas. Claro. A ver, a mí me terminó de caer la ficha después de 20 años. Digo, fui profe de teatro en escuela primaria, después fui maestra de grado. Digo, venía en educación hace rato y entendí lo que era tomar el contexto. Digo, lo que era realmente tomar el contexto, porque esto que vos contabas de entrar a las casas, ¿no? Y nosotros tenemos algo en el grupo que es súper interesante, que a pesar de las limitaciones, de las condiciones adversas en las que muchas veces desarrollamos nuestras prácticas, siempre nos preguntamos qué se puede. No negamos que hay condiciones que limitan un montón, porque es real. Por eso decía Lili, creo antes, no nos quedamos en algo de catarsis. claro, Pero sabiendo que esas condiciones están dadas de esa manera y no son óptimas, siempre buscamos lo posible. Y vemos que hay hitos posibles dentro de eso. Por ejemplo, la pandemia fue una forma de ver a las familias, de incluir a las familias desde otro lugar, Sí. que creo que la escuela en muchos casos se está debiendo replantear, en muchos casos se lo está haciendo, ¿no? Pero Claro. replantearse esta relación con la familia, cuando enseñamos de otra manera y les decimos no se metan, porque nosotros la matemática la enseñamos así ahora, ¿no? Y en ese momento era con la abuela al lado, porque por ahí la mamá y el papá habían salido a trabajar y era la abuela la que sostenía la conexión, y una abuela que se alfabetizó con su nieto, que empezó diciendo, señor, yo soy bruta, qué sé yo, y al final participaba de las clases porque no era bruta y traía su saber y era una más. Digo, que entraran las familias de esa forma, creo que nos abrió una puerta también para preguntarnos, cuando decimos esto no sucede, cuánto como escuela no permitimos que suceda, cuánto miramos desde nuestro lugar de que queremos que suceda de una forma determinada y esa es la y creatividad. no mirando realmente al otro, ¿no? Ahí está la creatividad docente, el que ve todo lo que se puede hacer, tiene en cuenta lo que no puede, pero no se queda en eso. Ujú. Más allá de que hay otros que también se tienen que replantear su propia práctica, que no son los maestros, Sí, por supuesto. que tiene que ver con el aula, que tiene que ver con el sistema educativo, pero que no están al frente del aula. Ujú. Entonces, yo creo que esta fue una oportunidad de aprendizajes. Y seguramente, esto humildemente te lo digo, Gabriela, seguramente todos aprendimos algo. Cada quien se hará cargo de qué aprendió y que no debe olvidar. Ujú. Sí, el problema está en que si esto no se generaliza, si solo queda, si solo es analizado y realizado por aquellos que llegaron a comprobarlo, Claro. la problemática educativa subsiste. ¿A dónde voy? Voy Siempre a una va a cosa subsistir muy elemental, y es la reflexión sobre la práctica. No puede ser un acto aislado, individual. Claro. Porque yo soy juez y parte en esto. Ujú. No puedo enseñar y al mismo tiempo ir analizando cómo enseño y qué resultados obtengo. Nuestro objetivo de máxima es que la política educacional le reconozca al docente en su remuneración y en sus condiciones de trabajo horas pagas para trabajar colectivamente con sus pares, con sus colegas. Para reflexionar. Para Sí. reflexionar sobre la propia y además práctica y para generar darle herramientas. continuidad a algunas modalidades de enseñanza y de aprendizaje, porque si no los chicos tienen que irse adaptando momento a momento. Y el maestro también. Sí, pero lo más grave es que tampoco los alumnos construyen
su postura respecto al aprendizaje, porque se ven obligados a aprender Sí, muy de pocas acuerdo veces se a les pautas pregunta al alumno discontinuas. cuál es tu interés, ¿no? Eso se supone, los intereses se suponen en educación. Sí, o a veces se condena a un método como si fuera el método lo que está fallando. Claro. Y no el O se toma sentarse a pensar cómo se está eso Claro. implementando y qué está sucediendo a Totalmente de nivel acuerdo. grupo, ¿no? Para que se pueda- Vamos a una pequeña pausa. Vamos a escuchar ahora al Chango Espaciuc haciendo Los Descalzos. Yo no hablo. Yo soy un... Estamos al aire. No hay nada nuevo, pero no todo está dicho. De construir construyendo para empezar de nuevo una y otra vez. Hechos de palabra. Déjanos la tuya en el 4305-3303. No los conociéramos. Estamos ahora retomando el programa. Son las 17 horas, 7 minutos. Estamos en compañía de 3 docentes, pedagogas ellas, en distintos niveles educativos, con distintas formaciones, con distintas historias tras de sí, pero todas unidas en un presente que tiene que ver con un espacio como es el grupo de reflexión sobre la práctica docente, que nos ha traído la elaboración de ese grupo, volcada de alguna manera en este maravilloso libro. Este libro, así, Haciendo Caminos, ¿dónde lo puedo conseguir? Si tengo interés de tenerlo, Bueno, ¿cómo accedo a él? hace muy pocos días se volvió a abrir la librería del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, que está en planta baja,
que tiene un bar también que volvió a abrirse ahora, y ahí está este libro y el primero de esta colección que se llama Otra Escuela Posible, Cooperativa Escolar Manzana Podrida, escrito por Marta Maruco y Hugo Lichtenberg. Ay, tengo allí un ejemplar y no maestro de grado que llevó a cabo una cooperativa para hacer libros en la escuela durante más de 20 años. A ver, ahora vamos a retomar. ¿Será posible que nos alcancen, será posible, Pablo, que nos alcancen ese libro? Está al lado de... Ay, ¿cómo se llama? Otra Escuela Posible. Otra Escuela es Posible. Bueno, mientras... Lo que agradecemos a todo esto es al Centro Cultural de la Cooperación que tuvo... Este es el libro Otra Escuela es Posible. Cooperativa Escolar Manzana Podrida. Es un libro de la colección de prácticas pedagógicas. Lo pueden obtener en el Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini, y también entrando, sino a la página web del Centro Cultural de la Cooperación, hay un link donde uno los puede comprar en forma virtual, digamos, claro. Que es como se viene usando desde la pandemia en adelante. Repetí los autores porque yo no lo puedo pronunciar. Hugo Lichtenberg y Marta Maruco. Sí, una pequeña aclaración. El autor de la experiencia, que como decía Liliana, se desarrolló durante más de 20 años en la misma escuela pública, en la calle Belgrano y Castro Barros. Es una experiencia personal y que yo tuve oportunidad de conocer, porque siendo profesora en el Normal 4, llevaba a los estudiantes en el último momento de su formación a hacer la llamada residencia. Y ahí lo conocí a Hugo. Mi contribución fue darle forma escrita, pero grabando los relatos de Hugo y leyendo los materiales que había hecho Hugo. Y es realmente una estupenda experiencia que hoy sigue siendo reproducida con las características propias en distintos establecimientos. Ahora que nombraste al Normal, te voy a contar que en las promociones que nosotros hicimos con Radio Hermes, hemos recibido una respuesta muy amorosa cuando hicimos la publicación sobre vos, Marta, una exalumna tuya, María Eugenia Sasa, que dijo cosas muy lindas de vos. Esto es un mimo. Un mimito que nos merecemos los docentes, ¿eh? Ahora, no sé, si quieren agregar algo, que Alberto pregunte algo. No, porque vamos a decir las cosas como son. Alberto vino armado de preguntas, así que... Tengo preguntas. Ahí está. Tenemos poquito tiempo, pero me había interesado una parte del comienzo del libro, un título que era Descubriendo un nuevo foco, y había una docente que era Daniela Imperatore. Digamos que ella se encontraba con los conocimientos formales que tenía y que en ese momento chocaban un poco con el grupo que tenía. Entonces tuvo que pensar cómo hacía, dónde estaba la dificultad. Y aparentemente la dificultad estaba afuera. O la dificultad estaba adentro, pero hacía falta el afuera para los chicos. Eso me interesó. Y lo vinculo un poco a lo que dijo Gabriela del contexto. O sea, que cuenten un poco de eso, que es el contexto para los que no son docentes. Claro. Y que toman de ahí, o sea, lo que está fuera de la escuela, supuestamente, porque la escuela no puede... Lo que hacían los maestros antes, lo que hacía Olga Cosettini. ¿Qué hacían? Sí. Quiero... largo esto y lo continúa, por favor. Tenemos que terminar con esta decisión entre aprender en la vida y aprender en la escuela. Hay que desamurallar la escuela, como pedía nuestro querido hermano mayor Luis Iglesias. Tenemos que dejar que la vida entre. Esto fundamentalmente se logra admitiendo que
alumnos, cualquiera sea su edad, no van a la escuela porque son ignorantes, porque son burros, sino que saben y llevan a la escuela todo lo aprendido en la escuela, justamente en la escuela de la vida. Entonces, partir de lo que los alumnos, cualquiera sea su edad, saben y saben hacer, es una manera de conectar ese largo proceso que se inicia con la vida misma, que es aprender a darle sentido a todo lo que nos rodea. ¿Puedo agregar a esto algo pequeñito? Yo, mis últimos años fueron de directora de escuela en un jardín maternal, el hermoso jardín maternal número 5 del Distrito Escolar 20, en Ciudad Oculta. Y yo puedo decir que esto que dice Marta es muy fácil de hacer. Nosotros hacíamos todo con las familias. Familias de origen paraguayo, argentino, boliviano. Nos contaban sus culturas, sus historias. La puerta estaba abierta a las familias. Nosotros no teníamos un cartel que decía que toque el timbre la familia si quería entrar y otro cartel que decía la familia es bienvenida. No, la familia era bienvenida, era parte de la escuela. Es parte, claro. Entonces, yo digo que se puede hacer, es una decisión política, ideológica, resolver si la familia va a estar acompañando en la escuela siempre o va a estar para pagar la cuota de cooperadora nada más. Y entrar para los actos escolares. Esa salvedad que vos hacés, esto que nos estás marcando, es una postura política, ideológica, que también define, al tomársela o al dejarla de lado, qué idea tenemos de aprendizaje, qué idea tenemos de ser humano, qué idea tenemos de niño. En uno de los cortes hablábamos de los intereses de los chicos, ¿no? ¿Cuántas veces los escuchamos? Y siempre hablamos de los intereses del niño. Respondiendo a Alberto, es eso el contexto para mí, y creo que para Daniela también, y creo que recordando eso se basaba en Olga Cosentini, saliendo de la escuela hacia el barrio y mostrando todo lo que hacían. Claro, pero si nos ya es cada vez más difícil salir. Sí, claro. Cuando yo era docente de aula hace muchos años, recorrer el barrio era algo habitual. Natural, además no teníamos ni asistentes sociales. Dejemos que la vida entre a la escuela. Claro. Y eso es lo que propone Daniela Imperatore, y realmente nos abrió la cabeza a todos. Es más posible. E hizo un viraje en el grupo. Y vos, Gaby, vas a decir algo. Sí, pero un poco me lo robaron todas. No, pero era esto, el pensar. No, pero es esto, no pensar como dos realidades aparte, ¿no? Claro. Que entre. Sí, cada vez se plantea más la salida didáctica, digamos, no es salir como un artefacto que se da entre, sino que entre, y la pregunta sería, ¿qué es que entre? ¿Qué es que entre y para qué va a entrar? Porque sí, lo que para entrar es para que se quede paradito y no se mueve, no abra la boca, bueno. ¿Por qué no contás tu experiencia con Boy, con los chicos de habla guaraní? Bueno, es justamente una experiencia que está escrita en el libro, que tiene que ver con determinadas funciones, digamos, cosas que tenemos que hacer administrativas, que, por ejemplo, llenar el registro. Bueno, que ahora cambia, porque ahora es virtual, que se toma lista también virtual, ¿no? Pero bueno, al principio hay que llenar todo el registro y poner un montón de datos, cosa que uno dice, bueno, hay que encontrar tiempo para hacer eso. Llenando, leyendo así, poniendo las nacionalidades de las familias, encuentro que tenía como 10 familias de origen paraguayo en el aula. Entonces dije, dato. Claro, vamos a... Sí. En ese momento tenía un 5º grado y estábamos trabajando leyendas, y entonces elegí una leyenda que tuviera que ver con los guaraníes. Claro. Y a partir de, Boy era el nombre de la serpiente, y cuando digo el título, uno de los nenes me viene a decir al oído lo que significaba. Entonces le pido permiso
y le digo si le podemos contar al grupo esto que él sabe, y entonces ahí él empieza a volcar todo un saber que tenía de la selva misionera, de un montón de cuestiones desde cierto orgullo, digamos, no cierto, desde un orgullo de su origen, desde ¿no? la Desde pertenencia, oculto que es, desde la pertenencia que está oculta cosas. siempre, que se la... Claro. Entonces, y eso surgió de ponerle un poco de ojo a algo, por eso el título era algo así, cuando lo formal adquiere sentido, no me acuerdo exactamente el título, pero tenía que ver eso, algo que hacemos desde la formalidad para cumplir con cierta burocracia, cómo encontrarle un sentido. Siempre hablamos mucho de cómo encontrar el sentido de lo que estamos haciendo y cómo brindar ese sentido, no quedarnos nosotros con el sentido, sino que lo vean nuestros alumnos y nuestras alumnas, ¿no? Genial. Como fundamental. Genial. ¿Y vos ibas a hacer otra pregunta, o no? ¿No la querés Sí, hacer? tengo más. tengo. Bueno, elegí. Es tu oportunidad, mira, cuatro mujeres hablando. Otra cosa que Mentira. descubrí leyendo, apenas porque leí Abuelo de pájaros, pero Gabriela también hablaba de un cierto conflicto que había tenido porque había participado en prácticas del lenguaje en 6º y 7º grado, y el conflicto era con las bajadas ministeriales. Y me interesaba saber, digamos, cómo lo resolviste o cómo no pudiste resolverlo, pero seguiste adelante. A veces las políticas educativas, y de un tiempo a esta parte muchísimo más, nos ubican en un mero lugar de ejecutores, ¿no? Nosotros, como que las decisiones se toman y nosotros tenemos que implementar. Y en ese momento había como una cuestión de las olimpiadas, había que hacer olimpiadas en prácticas del lenguaje y en matemática, yo daba prácticas del lenguaje. Y la propuesta de la olimpiada no desafiaba realmente el aprendizaje. Era como muy pobre. O sea, estaba solamente basada en crear ciertas herramientas para poder competir. Entonces, y había que implementarlo y había que destinarle mucho tiempo de aula. Eran como una clase semanal durante 7 meses. De las 5 horas tenía que destinar 2 horas semanales a preparar esa olimpiada que no les agregaba. Para después iban a competir entre escuelas. Iba a ser algo, sí, primero jurisdiccional y después no sé si nacional. Era como un proyecto para incentivar O sea, el proyecto era de afuera hacia adentro. Claro, sí. Pero además de alumnos compitiendo entre sí. Claro. No cooperando. Sí. Y entonces, digamos, no había mucha... y ahí fundamenté por qué me negaba, cómo cumplir cierta formalidad, pero Marta me ayudó muchísimo en desde dónde fundamentar el no implementarlo así. Sí usamos los materiales, pero los usamos para trabajar en prácticas del lenguaje desde otro lugar. Y lo que hice en ese momento fue documentar cómo todas esas otras actividades no solamente alcanzaban, sino que superaban las propuestas que tenía la Olimpiada. Claro. Entonces esa fue la forma. Usé el material que había mandado porque estaba bueno que cada chico y cada chica tuviera un libro sobre el cual trabajar, pero hicimos otro recorrido. Claro. Qué bueno. Claro, porque seguramente era mucho más interesante ese recorrido porque vos estabas en contacto directo con los alumnos y seguramente tenías en cuenta los intereses que ellos tenían y todo eso que vos marcabas antes, todo eso que ellos tenían para desarrollar y que dejaran de ser una potencialidad y tuvieran oportunidad de convertirse en un hecho. Especialmente los saberes. Que los chicos Sí, se a eso me autorreconozcan, refiero, claro. como que saben. Claro, a eso me refiero, justamente. Y que se lleven, digamos, algo para ellos como insumo, porque si planteás, me acuerdo que ellos estaban cuestionando un multiple choice, donde me decían, ¿y por qué tiene que ser esta o esta que nos habían mandado para practicar? Claro. Y era maravilloso, porque se permitían decir, y también podría ser esta, ¿y quién me puede decir que esto está mal? Seguramente van a estar de acuerdo conmigo que los aprendizajes
los vamos haciendo a partir de los hechos, de lo que vemos, más que de la palabra, que hoy zafaron ustedes, ¿no? Me dijeron que es la palabra para ustedes. Entonces, si el maestro tiene una postura y no sostiene esa postura entre lo que dice y lo que hace, esa contradicción los chicos la ven. Si yo como docente no estoy de acuerdo con una directiva que se baja y no hago valer profesionalmente esa postura que tengo, porque seguramente tengo un fundamento para explicar por qué, y bueno, los chicos eso lo perciben. Y uno puede decirles a los chicos, este es un ámbito donde reina la democracia. Pero si yo jamás lo dejo hablar y cuando habla no lo escucho, o escucho lo que me interesa escuchar, entonces estoy educando, sigo educando, pero estoy mostrando una contradicción bastante grosera, que los chicos la perciben más tarde o más temprano, en algún momento, no sabemos cómo, porque eso no lo podemos saber los maestros, va a aparecer en su cabecita. Ahora, si decimos que somos palabra, acá apareció una palabra muy interesante cuando vos dijiste bajar. En educación... y yo la usé a propósito, bajar que te bajan. Es reconocer que los alumnos, los que aprenden y los que enseñan están abajo. Y arriba nuestro están los que tienen un saber teórico que no han creado teoría, y que además, no han creado, simplemente la reproducen. Y consideran que tienen todas las herramientas como para decidir qué es lo que tienen que hacer los que están abajo. Claro, por eso usted profesa esa palabra que inclusive se usa oficialmente y en distintas épocas y en distintos momentos del sistema educativo, la palabra bajada. Y antes se usaba los de abajo, teníamos que decir elevo a usted. Claro, y se sigue diciendo, elevo ante quien corresponda. Pero estas cosas que parecen simples o parecen tontas son la base del entramado educativo. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo y realmente sé que quedan muchas cosas en el tintero. Hay algo que no quiero que se pierda y es que nos cuenten. Si yo tengo interés de adquirir el libro, ya me contestaron cómo lo puedo adquirir. Ahora, si yo soy docente, escuché esta conversación y siento que me interesa participar de este grupo, tengo acceso a él, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? Y junto con esa pregunta también, si yo no soy un docente aislado, si yo conformo con otros una agrupación que está estudiando, que está analizando este tema u otros temas a nivel educativo y la cuestión de las infancias, que es algo tan importante, bueno, ¿cómo hacen para conectarse con ustedes para el intercambio? La manera más sencilla que tenemos por ahora es una dirección de correo electrónico, que ya se las paso. Es la letra P, pedagógicas.emancipadoras@gmail.com. ¿Vuelvo a decirlo? Sí. P, a continuación, pedagógicas.emancipadoras@gmail.com. ¿Ustedes tienen página? Tenemos en Facebook Prácticas Pedagógicas Emancipatorias. Esa es la página nuestra. En Facebook. ¿Y en Instagram? No se acuerdan. Bueno, en Instagram, si no es igual, bueno, pero concretemos esta, repetirla. Sí. Prácticas Pedagógicas Emancipatorias. Esa es la página que tenemos en Facebook. Perfecto. Ya tenemos cómo llegar hasta ustedes. Seguramente ustedes van a volver a Hechos de Palabra para contarnos todo lo que quedó por contar. Y me encantaría, no les digo hacer una reunión acá del grupo, pero sí que nos cuenten más a fondo esa metodología de la cual nos estaba hablando Marta hace un rato,
y bueno, y sería muy enriquecedor para todos, para Sí, ustedes y mientras para tanto nosotros. la pueden leer en el libro. Y el libro, claro, Está clarita, muy clarita. bien, Muy Marta. claro. Muy bien, Marta. ¿Puedo agregar algo? Sí, cómo no. Algo que quedó sin decir es que, bueno, nosotros, eso sí lo dijo Marta, nos reunimos en el Centro Cultural de la Cooperación porque es muy difícil poder reunirse en las escuelas. Eso no quiere decir que no se pueda hacer. Ustedes van a escuelas. No. Ah. Nosotros tenemos compañeras y compañeros en el grupo que han logrado que en la escuela que están, aunque sean pocos, en algún momento se juntan para reflexionar sobre la práctica. Y lo hacen en el establecimiento. Lo hacen no es fácil, pero algunos lo han logrado. Tal vez bueno. no todo el grupo de maestros Claro. y maestras, pero aunque sea 2, 3, 4, que se ponen a reflexionar sobre la Perfecto. práctica. Bueno, nos tenemos que ir yendo. Yo les agradezco entonces la presencia de ustedes, te agradezco, Alberto, No, por favor. esta posibilidad, esta conexión, y a vos también, Liliana. Agradezco a Pablo Duarte que nos ha puesto al aire, y a Radio Hermes que nos propicia este espacio. Y quiero pedirles que nosotros nos vamos, porque el programa terminó, pero la radio sigue. Y ahora viene Silvia López con Las Chicas del Teléfono. Quédate y disfrutas de ella. Y nos vamos con un poquitito del Chango Espacio. Pablo, ¿cómo era el tema? Seguir viviendo sin tu amor, de Spinetta. Hasta aquí compartimos voces y silencios, música, sueños, magia, palabras hilvanadas en el pensamiento, pensamientos navegando en la voz. Hechos de palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro.